tomorrow brings. I'm never gonna kiss and tell. I just wanna have fun. Show me what you got, 'cause the floor is getting hot. I wanna see the way you move. It's time to get it on, gonna party all night long. This is what we do. La 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 la, I'm all about. Come get it, come get it. La 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 la, I'm all about fun. Get it, come get it. I wanna dance the night away until we see the light of day. Come give me some. We're never gonna stop, 'cause we never get enough. We burn till we're out of time. And when we get to the end, we're gonna do it again. 'Cause tonight is when we come alive. I just wanna have fun. La 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 la, I'm all about it. Come get it, come get it. La 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 la, I'm all about fun. Get it, come get it. I wanna dance the night away until we see the light of day. Come give me some. Don't you wanna come? Don't you wanna come? Don't you wanna come alive? Whoa, oh, oh, oh. All about the fun. Yeah, yes I am. Oh, yeah. I wanna dance the night away until we see the light of day. Come give me some. Buenas tardes. El acceso a una educación de calidad para todos los niños, niñas y jóvenes en nuestro país es uno de los asuntos de mayor prioridad para el sistema educativo en la actualidad. El proceso de mejoramiento requiere varias condiciones: el involucramiento de los distintos actores, un trabajo en equipo efectivo, la toma de decisiones a partir de evidencia y contar con diversos apoyos, entre varias otras. Pero para hablarnos un poco más de este tema, del mejoramiento escolar, contaremos con la presencia de la ponente Margarita Pérez. Margarita es originaria de la Ciudad de México, maestra en educación por la Universidad Pedagógica Nacional. Se diplomó en formación del profesorado en el programa de cooperación educativa con Iberoamérica del Ministerio de Educación y Cultura de España y obtuvo certificación en el nivel inicial como tutora virtual por la Universidad Oberta de Cataluña. Es profesora de la Universidad Pedagógica Nacional, autora de diversas publicaciones enfocadas a la formación de docentes y materiales para profesores y alumnos de los diversos niveles educativos. Actualmente investiga y elabora propuestas para favorecer el desarrollo de competencias emocionales en los procesos educativos. Forma parte del grupo Líderes Transformadores de la Educación, de Fundación SM, y es socia fundadora de la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar, RIEB. Tiene 25 años como asesora pedagógica de SM. Bienvenida, Margarita. Muchas gracias por estar hoy con nosotros y compartir. Te cedo la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, pues el tema que quiero compartirles suena como algo de magia, ¿no? Porque es la fórmula perfecta para mejorar el rendimiento escolar. Y bueno, nos podemos preguntar si existe la fórmula perfecta para mejorar el rendimiento escolar. Y bueno, yo voy a hablar de algunos ingredientes que me parece que pueden, si los incorporamos a nuestras prácticas, contribuir a esta mejora. ¿Cuáles son los asuntos que quiero compartir con ustedes el día de hoy en esta plática? Bueno, pues son fundamentalmente tres y voy a profundizar más en el último. Primero, empiezo por señalar los factores asociados al rendimiento escolar, lo que se reconoce desde la investigación que impacta los aprendizajes. Después, hablar sobre el docente, sobre cómo las expectativas de alumnos, por supuesto, pero sobre todo de docentes, tienen una influencia determinante en los logros académicos de sus estudiantes.
y cómo las estrategias didácticas que emplean contribuyen o no a mejorar el aprendizaje. Para finalmente, pues, llegar a esta fórmula que les planteo. La idea es mejorar nuestras estrategias didácticas incorporando algunos avances que la neurodidáctica nos aporta en este momento y que nos pueden llevar a conocer mejor a los estudiantes y a proponer un trabajo más adecuado con sus procesos de construcción. ¿Cuáles son los factores asociados al rendimiento escolar? Por supuesto que el entorno, ¿no? El contexto, lo que vivimos impacta, la situación de cada una de las familias de nuestros estudiantes, también el entorno de la institución escolar, por supuesto las propias familias y las instituciones, las escuelas, cómo están organizadas, cuál es la dinámica y la cultura que vamos construyendo día a día. Pero en el aula, ¿cuáles son los factores que se asocian más a este rendimiento escolar? Y los investigadores coinciden en darle un papel protagónico a la relación maestro-alumno, al tipo de relación que construimos con los alumnos, que favorece o no sus condiciones de aprendizaje. ¿En qué sentido favorece la relación maestro-alumno el aprendizaje? Para aprender, debemos estar convencidos los maestros de que nuestros estudiantes son capaces de los logros que anticipamos en ellos, es decir, que sabemos que van a llegar a los aprendizajes esperados y a desarrollar sus competencias. Pero también intervienen, por supuesto, en esta relación el cómo se sienten, qué ambiente de aprendizaje y qué tipo de estrategias les proponemos para involucrarlos, para que se motiven, para que quieran aprender. En eso voy a detenerme más tarde. Según las investigaciones, los factores asociados al rendimiento escolar tienen que ver sobre todo en esta interacción con las palabras, los sonidos, las acciones, las preferencias, las habilidades de nuestros estudiantes, sobre todo las habilidades creativas, los pensamientos y sí, las emociones. Porque todo esto va haciendo que nuestros estudiantes se sientan y a partir del sentir quieran y sean capaces también de orientar sus habilidades cognitivas hacia la tarea. De tal manera que en el momento actual ya se reconoce, gracias al avance de la neurología, la neurociencia, ¿no? Como conjunto de ciencias interdisciplinarias para explicar cómo funciona el cerebro y cómo aprendemos, nos han permitido esos avances reconocer que no solo debemos trabajar con el aspecto cognitivo, porque el aprendizaje, si bien depende en parte del aspecto cognitivo, también depende de cómo trabajamos, los procedimientos, las estrategias, las condiciones emocionales que vamos generando, el considerar la situación emocional, las emociones que nuestros alumnos traen cuando llegan a la casa o cuando empiezan el proceso escolar, educativo, si es a distancia. Por supuesto, la relación social, su contexto social y las acciones. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos hacia ellos? ¿Y qué les proponemos hacer entre ellos? De tal manera que pensar un proceso educativo hacia el siglo XXI nos tiene que alejar de la educación enciclopédica, la educación repetitiva, expositiva y memorística. Es generar condiciones para que aprendan a aprender, en efecto, considerándolos como sujetos integrales con el aspecto cognitivo, el aspecto emocional, el aspecto psicomotriz y el aspecto social que interviene en estos tres. Destaca en ese proceso educativo, en estos factores de la relación maestro-alumno, el generar un bienestar psicológico y satisfacción en el aprendizaje. Estos coinciden muchos especialistas, son factores determinantes del rendimiento académico. ¿Cómo propiciamos satisfacción? ¿Cómo generamos bienestar en el aula? Esto es central, dado que si generamos emociones positivas, vamos propiciando
la generación de neurotransmisores adecuados para la relación entre neuronas, esto que llaman los expertos la sinapsis. Debemos considerar entonces el conocimiento de cómo funciona, cómo se da este proceso psicológico y cerebral en los alumnos para aprovechar esos conocimientos y favorecer, insisto, ese estado de bienestar y la generación de estos neurotransmisores que son los que van a permitir no solo poner atención, memorizar información, sino canalizar lo que vamos aprendiendo hacia la acción, hacia nuestra vida cotidiana. Esto que durante mucho tiempo hemos estado llamando la transferencia o el uso de los conocimientos. Bien, voy a empezar con un primer aspecto, que ya decía yo que es central, las expectativas del docente y del alumno. Por supuesto que en la interacción las expectativas del docente son centrales y también las del alumno. Las expectativas del alumno sobre todo están centradas por su nivel de desarrollo en la relación afectiva con el maestro. Los chicos, los pequeños, los medianos, los adolescentes, trabajan mucho en función de quedar bien, querer satisfacer las expectativas del otro. En la medida en que los alumnos sienten que cubren las expectativas de sus profesores, de sus adultos, se sienten tranquilos, se sienten satisfechos. ¿Cómo determinan las expectativas de los docentes el alcance que tienen los alumnos? Y esto es fundamental. Voy a hablar del efecto Pigmalión. Hace bastantes años, en los 80s, dos investigadores, Rosenthal y Jacobson, hicieron una investigación en una escuela primaria en California. Y lo que hicieron fue generar expectativas más allá de la condición real de estudiantes y plantear estas expectativas como un hecho tanto a estudiantes como a maestros. Es decir, hicieron un examen inicial. En ese examen inicial ubicaron perfectamente cuál era el desempeño de los estudiantes, pero tomaron una muestra aleatoria que nada tenía que ver con esos resultados. Y les señalaron a los alumnos y a los maestros que esa muestra aleatoria era la que había obtenido los mejores resultados. De tal manera que generaron la expectativa en los profesores de esos niños y en los propios niños de un rendimiento académico alto, digamos, notas satisfactorias, bastante altas. ¿Qué es lo que pasó? Pasó que al final del curso, esas expectativas falsas generadas por esta idea de tener un buen resultado inicial se confirmaron. Lo que los maestros suponían o presuponían a partir del resultado inicial se confirmó al final. Aquellos niños que aleatoriamente habían sido seleccionados fueron los que obtuvieron el mejor rendimiento, las mejores notas del proceso, porque las expectativas de sus maestros y de ellos mismos eran altas. Este estudio se ha replicado en muchos contextos y se ha replicado en varios niveles, incluso a nivel universitario. Y entonces lo que nos plantean es que este efecto Pigmalión, es decir, las creencias de los profesores, si los profesores confían, creen en los alumnos, sus acciones van a ayudar a que los alumnos obtengan esto que la confianza genera, ¿no? Si yo creo que mis estudiantes son buenos, voy a orientar mis acciones para apoyar a esos estudiantes que son buenos. Y eso va a incidir en las creencias de los alumnos porque ellos se van a sentir confiados, van a creer también en sí mismos. Orientarán sus acciones a mejorar su rendimiento y ¿qué va a pasar? Que se va a cumplir el efecto Pigmalión. ¿Por qué hablo de este efecto Pigmalión? Porque este es un momento fundamental de los procesos educativos. Creer, confiar en que mis alumnos van a mejorar su rendimiento ayudará a que realmente mejoren su rendimiento. En ese sentido es importante evitar etiquetar a los alumnos en sentido negativo.
decir, él no puede, le cuesta mucho trabajo, no entiende, no le gusta trabajar, es más bien de los que no cumplen. Vamos desterrando estas ideas negativas y vamos generando confianza en los resultados de los alumnos, desde nosotros, porque eso va a ir definiendo nuestras acciones para apoyarlos. Y al sentir el apoyo, ellos van a empezar a aumentar la autoconfianza que tienen en sí mismos y a mejorar su rendimiento. ¿Qué estrategias didácticas podemos usar en esta lógica? ¿Qué formas de trabajo podemos incorporar? Sobre todo aquellas que consideren distintas formas de aprendizaje, que consideren que nuestros alumnos son diversos, y en ese sentido les brinden múltiples oportunidades para que en alguna de ellas ellos se reconozcan cómo son, reconozcan sus habilidades, ubiquen también sus carencias y se regulen para poder superarlas. La diversidad en formas de trabajo nos va a ayudar mucho a atender a la diversidad en el aula, pero también nos va a ayudar mucho a generar este efecto compensatorio con los chicos que no han desarrollado algunas habilidades, algunas inteligencias, dice Garner. Al estarlas trabajando van a mejorarlas, aunque no lleguen a ser de nivel tan expertise como sus otras habilidades, las que constituyen su perfil de inteligencia. ¿Cuáles son los aportes que la neurodidáctica nos da para fortalecer nuestro trabajo, para mejorar nuestras estrategias didácticas? Bueno, reconozcamos que la neurodidáctica es una disciplina muy reciente, es parte de la neuropedagogía, es esta posibilidad de hacer estudios entre varias disciplinas, interdisciplinarios, para vincular los aportes que la neurociencia nos da con relación al funcionamiento del cerebro y lo que otras disciplinas aprovechan justo de este funcionamiento del cerebro para trabajar los distintos aspectos que integran la personalidad de los estudiantes, para trabajar lo cognitivo, pero también para trabajar lo emocional, para trabajar incluso el plano psicomotriz y que esto favorezca la construcción de aprendizajes. Entonces, la neurodidáctica aporta en el sentido de qué puedo hacer para mejorar los aprendizajes, pero se desprende de un conocimiento que la neuropedagogía está generando sobre cómo debe ser el proceso educativo, qué papel tienen los maestros, qué papel tienen los alumnos, cómo mirar los objetos. Entonces es algo mucho más desarrollado desde la neuropedagogía, pero que sí se concreta en orientaciones muy prácticas sobre cómo trabajo en el aula. Para, como dice Álvaro Bilbao, ¿no?, neuropsicólogo, educar consiste en ayudar, apoyar a nuestros alumnos, a nuestros hijos, a crear conexiones valiosas en su cerebro, hacer sinapsis, justamente. ¿Qué es eso de la sinapsis? El funcionamiento del cerebro es posible gracias a la relación entre una neurona y otra neurona. Y la relación, la conexión o la comunicación entre las neuronas es posible gracias a los neurotransmisores. Depende de generar neurotransmisores. Por eso nos dicen los neuropedagogos que conviene generar un ambiente agradable, dado que las emociones agradables generan neurotransmisores, mientras que las emociones desagradables pueden inhibir la producción de neurotransmisores y por lo tanto dificultar la relación neuronal. ¿Cómo se da esto? Muy simple. Tenemos una parte del cerebro, a esto que le han llamado algunos cerebro límbico, esta parte que se encarga de recibir el estímulo desde el exterior y desde la percepción que tiene, tomar la decisión de si se actúa sin pensarlo mucho, ¿no?, si se actúa de manera automática o esta información debe pasar a la corteza cerebral para generar una respuesta, una reflexión sobre la vivencia, sobre lo que se está percibiendo. Es justo el cerebro límbico el que decide si lo que estamos viviendo genera una emoción que amerite generar qué tipo de sustancias.
Si generamos neurotransmisores o inhibimos la producción de neurotransmisores y generamos otras sustancias que nos ayudan a otra cosa. Por ejemplo, a actuar rápido, a huir, a agredir a otro, pelear. De tal manera que se ha constituido justo este cerebro emocional en uno de los objetos de estudio más importantes de la neurociencia en los últimos años. Cómo funciona la parte emocional y qué impacto tiene la parte emocional en los aprendizajes. Solo pongo el ejemplo de 5 neurotransmisores positivos que todos conocemos y que son muy importantes en nuestra vida cotidiana. La dopamina. La dopamina, que es este neurotransmisor que se genera por placer, ¿no? Cuando experimentamos placer, puede llegar a generar adicción justo a la dopamina y regula procesos como memoria y procesos cognitivos. Es lo que nos mantiene buscando recompensas. Es esto que generamos cuando iniciamos un proceso de juego, cuando estamos hablando, por ejemplo, de gamificación en el aula e iniciamos el juego. Es esto que se genera cuando comemos algo que nos gusta. La endorfina que nos genera ese estado de euforia y que nos permite hasta ignorar dolores físicos. Si generamos endorfina, este estado de felicidad extrema nos puede llevar a olvidar muchas cosas que estamos viviendo en el mismo momento, ¿no? Puede ser que estamos tristes o que estamos preocupados, pero si nos ganamos la lotería, en el momento en que nos ganamos la lotería, o me saco 10, o me dan una felicitación, o me llama el amor de mi vida, en ese momento mi organismo genera la amígdala, justamente genera endorfina y puedo hasta ignorar dolores físicos. La serotonina, esa felicidad que me va a llevar a buscar a otro porque me hace sentir bien el otro, que regula el sueño y la vigilia también, la serotonina, esta felicidad que me permite a mí hasta comer cosas que normalmente no me gustan, pero si lo hago con alguien que me hace sentir bien, con quien me siento contento o a gusto, soy capaz hasta de eso. La adrenalina que me mantiene en estado de alerta, que me hace ser muy sensible al exterior, por supuesto, pero que me genera toda esta energía que me va a ayudar a sobrevivir a cualquier amenaza. La adrenalina que también me puede generar adicción, que también vivimos a través de los juegos de consola, los chicos generan mucha adrenalina, o los juegos extremos, que dado que cada vez nos hacemos más adictos a este neurotransmisor, pues el juego se va haciendo cada vez más extremo. Y entonces podemos llegar hasta poner en peligro nuestra vida con tal de generar esta emoción y este neurotransmisor, esta sustancia. Y la noradrenalina, que tiene que ver con esta implicación en las relaciones sociales, en nosotros, la motivación que también se genera con ira, por ejemplo, y que está presente, por supuesto, en el placer sexual. La noradrenalina es uno de los neurotransmisores que pocas veces vamos a generar en el aula, pero que los chicos van generando ellos mismos cuando algo les interesa. Puede ser algo de la escuela, puede ser algo externo, pero les interesa y empiezan a indagar sobre ello y ellos mismos van generando este neurotransmisor y se van motivando. Por eso tenemos alumnos que son expertos en algo, ¿no? En alguna época había muchos expertos en los dinosaurios. De pronto son expertos en el espacio o son expertos en botánica o son expertos porque justo el ir descubriendo esta satisfacción sobre la tarea les va generando este neurotransmisor y los lleva a profundizar. Bien, eso es solo un ejemplo de cómo los neurotransmisores nos invaden, están presentes durante nuestra vida y nos definen. Por eso dice Goleman que es el estado emocional, que son nuestras emociones, las que determinan nuestra forma de razonar y aprender. Son un aspecto central en el aprendizaje del siglo XXI. Las emociones son las que determinan nuestra atención.
Si una emoción es agradable, si es este bienestar del que les hablaba, entonces yo puedo dirigir mi atención hacia la tarea. Si tengo miedo, si estoy triste, si estoy enojado, es muy difícil que yo pueda poner atención. Entonces, si yo regaño, si yo grito, si yo recrimino, si yo etiqueto, estoy dificultando que los chicos pongan atención. Necesitamos emociones agradables para generar ese estado de bienestar y que ellos puedan dirigir su atención y que después recuerden lo que trabajaron. La memoria también tiene que ver con estas emociones placenteras y por supuesto esto define el comportamiento. A partir de la atención y de la memoria, ¿cuáles van a ser mis acciones? Reflexivas, mis acciones van a ser meditadas, ¿no? Resultado de aprendizajes de verdad, o son irreflexivas y resultado solamente de un reflejo, de una respuesta automática desde las emociones hacia la realidad. Centro en 3 principios de la neurodidáctica que me parece importante conocer como docentes, para desprender desde ahí estrategias concretas de ¿y entonces qué hago en el aula? Uno es la interacción. Si el estudiante compromete todos sus recursos sensoriales, lo mantiene en estado de alerta, presenta un estado activo y puede procesar la información. La interacción, el que los niños, jóvenes, adolescentes interactúen con los objetos de aprendizaje, que no escuchen nada más o no solamente vean, sino que realmente interactúen. Recordemos a Piaget, inicialmente hasta físicamente, ¿no? Necesitamos esta relación concreta. Si los estudiantes interactúan con los objetos, será más fácil. ¿Por qué? Porque los estímulos llegan desde muchos lugares y pueden registrar estos estímulos como algo interesante, como algo importante para que pasen del cerebro emocional a la corteza cerebral. Y entonces se empiece a procesar la información y se empiecen a generar los conocimientos. El equilibrio. Si nosotros estimulamos diversas áreas del cerebro, los alumnos emplean más recursos, emplean no solo una parte del cerebro analítico o la otra el metafórico, sino emplean la mayor cantidad de recursos y eso facilita el aprendizaje. Porque entonces sí no le estamos hablando a un cerebro solo cognitivo, sino le estamos hablando a la totalidad del niño, del joven, del adolescente. Y la visión holística. Cuando nosotros pensamos el proceso educativo como un acto con personas que sienten, con personas que piensan, con personas que tienen necesidades, cuando los asumimos como personas integrales. Y entonces el proceso educativo implica muchos aspectos de esa integralidad del niño y trabajamos sobre todos los aspectos. No nos dirigimos solo a la parte racional del niño, nos dirigimos a todo y nuestras formas de trabajo se dirigen a esa integralidad. Es decir, están reconociendo las emociones, están reconociendo las necesidades psicomotrices, están reconociendo las necesidades cognitivas y a todo el niño como tal. Y esos principios de neurodidáctica nos llevan a plantear 3 tipos distintos de estrategias. Las operativas. ¿Cómo inicio mi clase? ¿Qué llevo para motivarlos a la tarea? ¿Cómo presento una tarea? ¿Cómo genero la necesidad de resolver un problema? Entonces son estrategias operativas. Estas que pensamos y que meditamos sobre cómo presento la tarea, sobre cómo acerco el contenido, sobre cómo genero una situación de aprendizaje. Las otras son estrategias socioemocionales que involucran justamente esto, las emociones, que fortalecen el vínculo de los estudiantes con su maestro y de los estudiantes entre sí. Estas estrategias lo que hacen es fortalecer este compromiso que cada uno de los estudiantes siente para con el grupo y para con el profesor.
las estrategias metodológicas, estos procedimientos que yo tengo que pensar muy bien, justo esto que lo que me dice la didáctica, tengo que empezar muy bien el proceso. ¿Cómo va a iniciar, no? La secuencia didáctica, cómo va a iniciar y cómo vamos a ir avanzando en el desarrollo de la tarea. Aquí, nuevamente, me apoyo de las estrategias operativas y socioemocionales para que realmente se vaya dando esta visión holística, esta atención a la integralidad del alumno. ¿En qué derivan estas estrategias? Pues la neurodidáctica me dice, ojo, considera cómo aprenden los niños. Recuerda, no van a mantener niños y jóvenes la atención por más de 15 minutos consecutivos sobre una charla, sobre una tarea concreta. Entre menos saben los alumnos de algo o es más complejo el contenido, piensa en breves momentos de aprendizaje que no rebasen los 5 minutos. Si los alumnos tienen un mayor conocimiento sobre esto que vamos a trabajar, sobre esto que queremos hacer, o bien la tarea es menos compleja, es más sencilla, consideramos que lo pueden lograr sin problema, podemos extender el tiempo hasta 15 minutos, pero no más de 15 minutos. ¿Esto qué implica? Que yo debo generar secuencias didácticas muy dinámicas, donde podamos avanzar en algo, pasar a otra tarea y después regresar. Sin problema podemos después regresar a continuar con la tarea. Pero si los mantenemos por más de 15 minutos consecutivos, piensen en la memoria. Un chico, una hora después de que hemos trabajado algo, de que hemos hecho algo, recuerda el 100% o puede recordar el 100% de lo que le fue significativo. No es ni todo lo que dijimos ni todo lo que hicimos, sino lo que le resultó realmente útil, significativo a él. Recuerda todo. Pero después de 24 horas ha olvidado hasta el 80% de ese todo. Y solo va a recordar el 20% de lo que leyó, de lo que escuchó, de lo que trabajó. Entonces, si nosotros pensamos en pequeños momentos de trabajo que no rebasen los 15 minutos, será más fácil que recuerden más que si yo extiendo el tiempo de trabajo sobre una tarea concreta. La atención, también la neurodidáctica nos dice, la atención es plena al inicio del trabajo y al final. En el intermedio del trabajo empieza a decaer la atención de los estudiantes. Entonces, lo importante o lo hacemos al inicio o lo hacemos al final. Lo central de una tarea, de un contenido, de una indagación, hay que concentrarlo en estos momentos de inicio y de final. ¿Para qué? Para que eso quede más fijado, dado que han puesto más atención en su memoria. Recordemos que el ejercicio ayuda a reducir el estrés. Entonces genera un estado de bienestar, pero también promueve la neurogénesis, es decir, la producción de neuronas. En la medida en que nosotros hagamos del ejercicio un hábito con nuestros estudiantes, podremos estar seguros de que es más sencillo generar este ambiente tranquilo, agradable para el aprendizaje, que si no dejamos espacio al movimiento, que si no dejamos espacio al ejercicio. Entonces, hagamos ejercicios, hay gimnasia cerebral, hagamos ejercicios físicos, hagamos algunas respiraciones cuando vemos que el grupo lo requiere. ¿Para qué? Para generar este estado de mayor tranquilidad y mayor bienestar en nuestros estudiantes. Y finalmente, un elemento que también nos ha señalado la neurodidáctica que hay que considerar en el día a día es la interacción social. Está comprobado que entre menos interacción tiene un niño, un joven, un adulto, sus células cerebrales son en menor cantidad, se generan en menor cantidad. Llegan a empobrecerse incluso, no solamente no se generan muchas más, sino que pueden empezar a empobrecerse si los mantenemos aislados. Si generamos un trabajo totalmente individual, es mejor
promover las relaciones sociales, promover el trabajo entre ellos, la interacción, la colaboración. Bueno, esas son algunas sugerencias que nos hace la neurodidáctica. En concreto, ¿qué podemos hacer? Les voy a decir ejercicios que los neurodidactas, después de la investigación sobre cómo funciona el cerebro, han comprobado con estudios, ¿no?, con poblaciones en distintos niveles educativos que ayudan al aprendizaje. Son sugerencias muy concretas, muy sencillas que sí podemos realizar en aula. Además de fortalecer nuestras estrategias neurodidácticas, por supuesto que lo voy a tocar al final con algunas sugerencias también. El ejercicio de apertura para empezar a estudiar. Les podemos enseñar a nuestros alumnos desde pequeños hasta más grandes que hay 3 puntos en nuestra cabeza que estimulan la actividad cerebral, la actividad de nuestras neuronas. Esos 3 puntos se pueden estimular corporalmente. ¿Cómo? Respiremos profundamente, respiremos al menos 3 veces de manera profunda. Mínimo 3 veces. Cuando hacemos ejercicios de respiración no pueden ser menos de 3 veces. Respiremos 3 veces, enseñemos que la respiración completa no se da solo en la parte de arriba de nuestro organismo, no solo son los pulmones, sino que la respiración completa baja de los pulmones y llena el estómago. 3 respiraciones profundas. Y después de 3 respiraciones profundas, hagamos una posición parados, le llaman de enraizamiento, parados, separamos los pies a la altura de nuestros hombros y a esa altura, con las rodillas ligeramente relajadas, vamos a sobar nuestros lóbulos de las orejas, donde normalmente traemos aretes. Los podemos sobar un poco. Después nos vamos a sobar esta parte que está aquí, muy pegadito a las orejas, casi llegando a la 100, ¿no? Es un poquito atrás de la 100. Y después la parte exactamente central de la frente. Si nos tocamos estos 3 puntos, estaremos estimulando 1, 2 y 3 nuestro funcionamiento cerebral. Algo muy sencillo y concreto, demostrado por estudios de neurociencia. Otra sugerencia, en relación al examen. Ayudemos a nuestros alumnos a ir regulando su atención, su memoria, su actuación a partir de lo que la neurociencia nos ha aportado. El examen lo podemos dividir, que no sean bloques demasiado extensos. La sugerencia es dividámoslo en bloques de 5 asuntos, 5 preguntas, 5 ítems, 5 actividades, 5 aspectos. Hagamos secciones de 5 en 5. Nuevamente, respiramos antes de enfrentar un examen y ayudemos a los alumnos a ir resolviendo el examen. Vamos pregunta por pregunta, señalando lo importante de la pregunta con algún color, para que destaque este aspecto de la pregunta y podamos ubicar nuestra atención en esos aspectos. Vamos a intentar ir resolviendo poco a poco cada una de las preguntas y dejemos las preguntas que nos causan problema, que no entendemos, que no sabemos la respuesta, las dejamos, no hay problema, y nos pasamos a la siguiente. Cuando lleguemos a la pregunta número 5, la resolvemos y entonces regresamos y podemos retomar alguna que nos hemos saltado antes de pasar a la siguiente parte de nuestro examen. Estamos ayudando a centrar la atención, estamos ayudando a ver la tarea como algo muy corto, ¿no? Fragmentos, no es una tarea larga de todo el examen, son pequeños fragmentos y vamos primero sobre lo más fácil que podemos resolver y dejamos para después lo más complicado de lo que no nos acordamos o no sabemos cómo resolver. ¿Qué otras sugerencias nos da la neurodidáctica? Bueno, la neurodidáctica nos plantea que hay 3 actividades que ayudan, contribuyen mucho al aprendizaje. La lectura,
que es uno de los aprendizajes más complejos porque implica la interacción de muchas zonas del cerebro, ¿no? Implica la interacción de la visión, la audición, la cognición, lo motor, el lenguaje. Entonces, eso va a activar distintas partes del cerebro y por eso es que la lectura me ayuda tanto a aprender y por eso se ha privilegiado. Pero nuevamente, la lectura no por imposición, no porque tienes que leerlo y te obligo a leerlo, sino la lectura como esta actividad a la que te invito, a la que genero mis estrategias para que te acerques a ella y vas descubriendo en esa lectura todo este bienestar, estos neurotransmisores cuando aparecen, ¿no? Cuando aparece la dopamina, cuando aparece también puede ser la adrenalina, depende que estemos leyendo, la serotonina, cuando acabamos un libro, todos han experimentado esta dualidad de emociones, ¿no? Nos sentimos muy bien, lo hemos terminado, aunque nos da un poquito de tristeza que ya se acabó, ¿no? Y yo quería más. La lectura, el trabajo en equipo. El trabajo colaborativo, no es este trabajo en equipo en que nos dividimos cada quien que haga su parte y lo juntamos, no, es un trabajo en equipo en donde colaboramos, construimos juntos, donde podemos descubrir las estrategias que usan los compañeros y apropiarnos de estas estrategias, donde también podemos hacer consciente cómo pensamos, cómo resolvemos las cosas. Es un poco este trabajo también metacognitivo que se hace siempre con los otros. Y escuchar música, por eso muchos profesores han recurrido a esta idea de mientras estamos trabajando les pongo música de fondo a mis estudiantes. Hay música especial pensada para, sea usado para el estudio. Podemos usar muchos tipos de música siempre en un tono que no sea lo que llame la atención, sino que acompañe aquello que quiero que llame la atención, que es el trabajo educativo. Mejora, por supuesto, el rendimiento porque pone a trabajar estructuras cerebrales que acompañan estas partes analíticas que tenemos sobre todo en una de las mitades del cerebro. ¿Cómo son entonces las estrategias neurodidácticas? Si nosotros reflexionamos sobre esto que les he comentado, sobre esto que les he propuesto, nos vamos a dar cuenta que las estrategias neurodidácticas lo que quieren es construir significados y para ello se valen de la interacción entre los alumnos, el análisis de casos, ¿no? Casos contextualizados, esto que llaman la cognición situada, el planteamiento de problemáticas, la aplicación de contenidos en el mundo, o sea, en la vida, el uso de la creación de nuevas soluciones que promuevan el proceso de pensamiento y la especulación, o sea, también la creación. Cómo gestionamos de manera adecuada nuestras emociones también en todo este proceso de descubrimiento y de construcción. ¿Cómo mejoramos entonces nuestras estrategias neurodidácticas? Después de todo lo que les he dicho, pues habrá que conocer más sobre el funcionamiento del cerebro. Habrá que estudiar como docentes e incorporar estos avances de las neurodidácticas, ese avance de la neurociencia plasmado en la neuropedagogía para comprender mejor qué pasa en el cerebro, por qué las emociones son algo tan importante, tan definitorio, por qué generando emociones agradables, positivas, obtenemos mejores resultados en el estudio, algo que está comprobadísimo. Valorar la importancia del contacto con la naturaleza y con el entorno social, no centrarnos en contenidos fríos, de libro, de explicaciones, sino de la vida, de la experiencia, del sentir, el aire en el rostro, el sentir el sol, el calor del sol, el sentir el pasto, los árboles, el sentir a mi compañero, mirar sus ojos, darme cuenta cómo son los ojos de un compañero. Esto es el contacto, la interacción, decía yo antes, y que esa interacción tenga múltiples canales de percepción, no uno, que es el oído normalmente y la vista, sino los que se puedan, si se puede el gusto, el tacto, por supuesto, motivar la curiosidad. La atención pura, o sea, veamos algo, veamos una manzana y pongamos toda nuestra atención en la manzana.
y descubriremos muchas cosas sobre la manzana y querremos saber muchas cosas más. Entonces, la atención pura hacia el entorno, hacia nosotros mismos, hacia lo que somos, a lo que sentimos, ¿no? Atender a qué estoy sintiendo en este momento, cómo lo estoy sintiendo, por qué lo estoy sintiendo. Comprender que la motivación es el combustible mental. Eso es lo que nos permite generar aprendizajes significativos. Si no están motivados los alumnos, si no genero el entusiasmo, si no genero dopamina, no va a haber aprendizaje. Necesitamos motivar. Diversificar, ya lo decía yo antes, las maneras de trabajo. Entre más diferentes sean mis estrategias, entre más diversidad de materiales use, favoreceré en los alumnos el que ubiquen sus estilos de aprendizaje, que se reconozcan en esas formas de aprender, pero también que vayan desarrollando otras habilidades que tienen que ver con otras formas de aprender, con otros estilos de aprendizaje. Lograr reconocer los problemas de aprendizaje y de funcionamiento neuropsicológico de forma temprana en los alumnos, no las etiquetas. No el niño es Asperger o el niño es TDA o eso es una etiqueta, sino realmente conocerlo, acercarme, mirarlo, escucharlo, interactuar con él para darme cuenta cómo está captando la realidad, cómo comprende e interactúa con una situación específica, cómo se relaciona con sus compañeros, para que si realmente hay un problema de aprendizaje, lo detecte yo así, algo está pasando, que realmente algo está pasando, no ponerle una etiqueta y si es necesario canalizarlo con un especialista que le ayude a trabajar sobre cualquier problema de aprendizaje que tenga, pero también para pensar en mis estrategias y cómo desde mis estrategias lo incluyo al trabajo. Cómo encuentro la manera de vincularlo al trabajo con los otros. Cómo hago también a los demás sensibles para que se acerquen a él y para que le ayuden a transitar en los procesos educativos. Y enseñar el autocontrol y manejo de las emociones. Esto es uno de los conocimientos que la neurodidáctica nos señala y nos repite y aparece por todos lados. Si seguimos ignorando la importancia de las emociones en los procesos educativos, en la vida, por supuesto, y en los procesos educativos, no vamos a poder generar estrategias que realmente motiven y propicien un mejor rendimiento académico. Las emociones son centrales y es importante empoderar a los niños frente a sus emociones. No estamos pensando generar un mundo de fantasía, no un mundo artificial en donde todos somos felices, sino una condición en la que cada persona es capaz de saber qué es lo que siente y tomar la decisión de qué hace con lo que siente y no dejar que las emociones se hagan evidentes en acciones de las que luego se arrepienten o que los hacen sentir mal y culpables. Entonces hay que empoderar a los niños frente a sus emociones, enseñándoles a reconocerlas, enseñándoles cómo se pueden manifestar esas emociones socialmente, enseñándoles cómo pueden regular la manifestación social, ¿no? Ellos van a seguir sintiendo, las emociones no se regulan, se regula lo que hago, la acción que se desprende de las emociones, pero para regularlo tengo que conocerlas, identificarlas muy bien, tengo que saber qué hacer con ellas, o sea, tener un repertorio de opciones sobre las cuales optar de qué puedo hacer con esa emoción y de esa manera facilitar que su respuesta frente a la realidad sea congruente con lo que están sintiendo. Esto es desarrollar habilidades socioemocionales en mis alumnos. Y bueno, si yo trabajo para mejorar desde aquí las estrategias neurodidácticas y aprovecho justamente esto que me ha planteado el avance de la neurociencia, en específico de la neuropedagogía, me acercaré a estas estrategias exitosas de las que me hablan. Con esto cierro, Yuvianel. Me acercaré a estas estrategias exitosas de las que me habla la investigación educativa. El uso de grupos interactivos, aprendizaje colaborativo,
Por supuesto, está sobre la base de las estrategias neuropedagógicas, la instrucción entre pares, cómo ayuda el de un nivel de desarrollo más avanzado a que otro alcance su nivel de desarrollo potencial, dice Vygotsky. Las tertulias literarias, leemos por gusto y dialogamos sobre lo que leemos. Nos ayudamos a sentir y a pensar juntos, documentar el aprendizaje, qué hago y qué producto tengo. La metacognición está ahí. La escuela que aprende, la escuela no solo enseña, la escuela va aprendiendo de sus maestros, de sus alumnos, los aprendices expedicionarios, ¿no? Vamos a generar una expedición para aprender sobre algo y la formación pedagógica dialógica. Esto que ya desde hace mucho tiempo Freire nos planteaba es en el diálogo con los otros, maestro-alumno y alumnos entre ellos. Y bueno, pues ahí está mi clave. Para mí esa es una clave que nos puede ayudar a mejorar el rendimiento. Espero que para ustedes también lo sea. Muchas gracias. Muchas gracias, Margarita. Más allá de preguntas, en realidad nos llegaron algunos comentarios. Te voy a leer un par, perdón. Gracias por esta valiosa información. A veces olvidamos la importancia que tienen las emociones en el desempeño de nuestros alumnos. Pondré en práctica los ejercicios de apertura con mis alumnos y las sugerencias neurodidácticas. Y un último, a poner en acción estas estrategias para mejorar el rendimiento escolar en nuestros alumnos. Pues, Margarita, de nueva cuenta, muchas gracias por compartir este webinar con nosotros. Y para despedirnos, ¿te gustaría compartir un último mensaje? Pues yo creo que la clave, ¿no? Les decía yo, esta neurociencia es un hallazgo, lo que han obtenido los neurocientíficos con relación a cómo pensamos, cómo aprendemos, cómo actuamos. Y pienso que si los maestros queremos propiciar justo el desarrollo de seres humanos, nuestro compromiso es conocer lo que es el ser humano y favorecer el cómo aprende. Entonces, pienso que ya desde acá y la Fundación SM ha trabajado mucho esto, lo sigue trabajando, nos presenta muchas aportaciones en ese sentido. Pero yo creo que es abriendo los ojos y los oídos y todos nuestros sentidos, ¿no? A la realidad, a nuestros alumnos, a nuestro entorno, lo que nos lleva a buscar. Y bueno, ahí está mi búsqueda y ahí está lo que comparto desde esa búsqueda y los invito a buscar conmigo, ¿no? Busquemos respuestas en el avance, en el conocimiento, busquemos respuestas en nuestros compañeros, busquemos respuestas en los apoyos que hay y sobre todo en nuestros estudiantes. Muchas gracias, Margarita, totalmente de acuerdo. Están llegando un par de comentarios más. Muy interesante, qué valiosa aportación. Y pues bueno, muchas gracias nuevamente. Y antes de despedirnos, les vamos a compartir un código QR para que nos apoyen, por favor, respondiendo una encuesta sobre este webinar. Y también les vamos a compartir en unos 2 minutitos la postal de nuestro próximo evento para que puedan acompañarnos. Pueden hacernos preguntas en el chat y aunque no sea en este momento, con mucho gusto lo que podamos aportar, lo que podamos compartir, lo haremos de forma escrita posteriormente, ¿no? Si no es en este momento y tienen alguna inquietud, alguna duda, ustedes compártanlo en el chat y nos daremos el tiempo de revisar sus dudas, de contactarlos y de compartir lo que sea pertinente.
Nos será muy útil conocer su opinión sobre el webinar en la encuesta, entonces por favor les pedimos que nos ayuden para saber qué les pareció, qué mejoramos, qué debemos mejorar. Y bueno, Justamente ahí nos está. están, perdón Margarita, nos están preguntando que si podría sugerir bibliografía sobre esto. Sí, sí, yo creo que hay autores que son obligados en esta revisión. Por supuesto, Francisco Mora es uno de ellos, ¿no? Ha trabajado mucho sobre esta lógica, no es el único. Tenemos en casa a una autora que ha retomado mucho de neurociencia, de neuropedagogía y que lo lleva Laura, que es Begoña Ibarrola, ¿no? El aprendizaje emocionante es toda un compendio, vamos a decirlo así, de cómo la neurociencia aporta al trabajo didáctico en la escuela, en el aula. Entonces les recomiendo mucho a Begoña Ibarrola, por supuesto. Bueno, hay autores que trabajan la neurociencia desde la lógica de la formación de padres, por ejemplo, como Rafa Guerrero, que aporta mucho en relación a cómo interactuar con niños, con jóvenes. Nos habla ya en sus últimas publicaciones sobre la fisiología del cerebro en los adolescentes y cómo podemos generar una relación estrecha de apego emocional sano con adolescentes. Entonces, bueno, también Rafael Guerrero, él gusta de llamarse Rafa Guerrero, también es un autor, me parece que obligado. Davidson es más neuropsicólogo, pero también aporta mucho conocimiento sobre el cómo se construyen aprendizajes. Y bueno, pues no sé, habría muchos, pero yo creo que esos son los básicos y voy a insistir mucho porque creo que es un texto muy claro y muy accesible, el de Begoña Ibarrola, el de aprendizaje emocionante, que es de SM. Y no le estoy haciendo propaganda al libro de SM, sino que me parece que es un acierto haberlo llevado a esta lógica del aula, ¿no? Como en el aula. Muchas gracias, Margarita. Bueno, voy a compartirte un último comentario. Ha sido muy clara, nos queda el compromiso y reto de continuar en el análisis e investigación de los procesos humanos de aprendizaje. Pues bueno, con esto cerramos. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo. Hasta luego.